Entre Gaiteros llega a ustedes en nombre de El Pozón de Irving, Avenida Venezuela, entre calles 25 y 26, Barquisimeto. De Todo Express, calle 17, entre carreras 23 y 24, Barquisimeto. Instituto Cardiológico Alfa 1, Avenida Los Leones con calle Madrid, Policlínica Barquisimeto. NG Creativos Venezuela, Avenida Libertador, sector Bararida, Barquisimeto. Y desde entonces se alegraron nuestras Pascuas. Con esto que es tan alegre y sabroso que se llama. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Entre Gaiteros, el video podcast. Hoy miércoles estaremos acompañados por este personaje que está acá, gran amigo, excelente solista, es ingeniero de la República y un gaitero 5 estrellas. Se trata nada más y nada menos que Edinson García. Hermano, bienvenido a Entre Gaiteros. Bueno, Noriel, muchísimas gracias por la invitación y el saludo cordial a quienes están en este momento pues, disfrutando de tu espacio. Y aprovecho pues, la oportunidad para felicitarte por la iniciativa de trascender los formatos tradicionales y que la gaita comience a digitalizarse, porque es uno de los mecanismos que va a, digamos, garantizar que la gaita siga presente en el gusto del pueblo venezolano, tanto dentro como fuera de la frontera, porque ciertamente no podemos llegarle de manera presencial a todos aquellos hermanos venezolanos que están fuera, pero a través de estas redes, a través de estos mecanismos digitales, las redes sociales, los portales web, pues por ahí sí podemos llegarle. Y esta es una iniciativa que cumple, digamos, ese cometido, y por eso quiero felicitarte, que sean 500 episodios de Entre Gaiteros Podcast. Muchas gracias, hermano. Bueno, Entre Gaiteros nace precisamente de esto, de la inquietud de seguir trabajando, aprovechando las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook, todas estas redes sociales que nos tienen la bondad de que uno puede hacer este tipo de transmisiones. Y bueno, también difundir, dar a conocer lo que se hace a nivel de gaita aquí en Lara y entrevistar solistas, tamboreros, charraqueros, furreros, directores de grupo, locutores, cronistas, todo lo que tenga que ver con el acontecer gaitero. Bueno, esa es la, digamos, esa es la misión, de mantener viva la presencia de todos esos personajes ligados al mundo de la gaita a través de, bueno, digamos, la web y todos los ecosistemas digitales que ahora existen. Es correcto. Bueno, Edison, para nosotros es un placer tenerte acá y bueno, sin más preámbulos, comencemos la entrevista de este día. A nosotros nos gustaría, o al público le gustaría conocer cómo fueron tus inicios dentro de la gaita. Sabemos que comenzaste en Valera, sí, Estado Trujillo, eres oriundo de Valera, correcto. Comenzaste allá y cuéntanos cómo fue tu apego a la gaita, cómo llegaste a la gaita. Bueno, vamos a ponernos cómodos porque esa historia es larga. Son varios años a los cuales hay que, digamos... Tiempo tenemos, sí, de sobra. Mira, la primera experiencia, el primer escenario que yo pisé para cantar una gaita en el año 1986, tenía 10 años. Yo nací el 1 de marzo de 1976 en Valera, Estado Trujillo, en el Hospital Central Pedro Emilio Carrillo de Valera. Así que saludo a mi gente de Valera, mis paisanos trujillanos, que puedan estar aquí dentro del país o aquellos que puedan estar fuera, ¿no? Claro. Como parte de mi familia que está fuera ya del país.
Así que allí estaba en la escuela primaria y pues era tradición, tanto hoy ya no, pero era tradición que en las escuelas, en los liceos y en las universidades, en el sistema educativo todo venezolano, se conformasen agrupaciones de gaitas y de aguinaldos para las temporadas de fin de año. Te reincorporabas después de las vacaciones en octubre a clase y allí comenzaron entonces el reclutamiento para conformar los grupos de aguinaldo, de gaita, y se presentaban entonces ya para los actos de cierre del año, no del año escolar, sino del año calendario, en los días previos a las vacaciones de diciembre. Bueno, esa fue mi primera experiencia, hace unos cuantos años, tengo 45 hoy día, hace 35 años, en la escuela primaria Monseñor Lucas Guillermo Castillo de Plata 2, en Valera, Estados Unidos. Ahí. Pero en esa primera vez, ¿cantabas o ejecutabas algún instrumento? Sí, yo hacía percusión porque era tamborero en el grupo de aguinaldos de la parroquia. Okay. Pero allí en la escuela, la audición, digamos, el casting, me dio la posibilidad de cantar. Allí canté, que fue gaita del año para entonces, el tema que yo seleccioné, que era Las Cabras, de Gran Coqueo con Neguito Borges, que fue gaita del año 86. Aquella seguidilla de 86, 87, 88, 89 de Neguito, muy famosa, ¿no? Acabó con el negocio ahí. Premio Virgilio Carbollo. Esa fue mi primera experiencia. Debo confesar que no me fue muy bien por el impacto que representaba tener un montón de público allí. Sí, de verdad que fue bastante... Fue bonita en lo musical, pero fue traumática la experiencia por los nervios, por la tensión que generaba, ¿no? Esa es mi primera experiencia como cantante. De ahí seguí, hice percusión como 2 o 3 años más. Y a los 14 años ingresé ya como cantante a un grupo de gaitas ya no de la escuela primaria, sino en el rango de edades de 14 o 15 años, que ya estábamos, bueno, en bachillerato. Pero ese era el grupo ya del liceo. No, era de la parroquia, de la organización, Okay. Como uno le dice coloquialmente, pues del sitio donde uno se crió, se levantó, de allí, de los orígenes de estas organizaciones que para la época abundaban, ¿no? De estos conjuntos residenciales, de estos complejos residenciales que eran de tipo soluciones habitacionales de tipo social, donde había muchísima gente viviendo, tanto en edificios como en casas. Y era sano, había cordialidad, amabilidad, tú podías estar tranquilamente y armar tu bochinche y nadie te iba Eso es correcto. al chabrón ni mucho menos. Eso, a nivel profesional, ¿a qué edad comenzaste? ¿Con qué agrupación comenzaste allá en Valera? Bueno, esta agrupación de la que te relato, de la edad de la adolescencia, ahí estuve 14, 15, 16, hasta los 17 años. De hecho, me convertí en el director de esa agrupación. Lo llamamos Rapsodia Gaitera, el nombre de la agrupación, en honor al título del tema de Jairo Gil, que fue Gaita del Año con los Zagales, que interpretó Daniel Méndez. Okay. Rapsodia Gaitera. Te quiero, gaita querida, como si fuera mi hija. Bueno, un clásico inmortal, ¿no? En honor a esa gaita le colocamos el nombre de la agrupación. A los 17 años ingresé a mi primera agrupación profesional en Valera, Estado Trujillo, que tenía por nombre La Nueva Ronda. La Nueva Ronda. Allí fue donde comencé, digamos, a percibir ingresos por una presentación. Por show. Es correcto. Y era cuando uno iba y tocaba, no era como ahorita, que te contrataban por show, sino que era por noche. Tocabas 3 y 4 sets. Correcto. Era una cosa interminable. Eran 4 sets por presentación, ¿no?
Entonces tú podías arrancar a las 9 de la noche y te ibas a ir a las 5 de la mañana. Fácilmente. Y si la cosa estaba muy buena, bueno, le daba parejo. No era como ahorita que te montabas, bueno, el show es de 45 minutos. Falta una y ya ahí murió. Sí, sí. No, ahí te podías tirar una hora y 20 fácilmente por show. Sí, la dinámica era totalmente distinta. Estamos hablando del año 93. Eso fue en el año 93, tenía yo 17 años. Esa fue mi primera participación en una agrupación gaitera profesional, digamos. Nueva Ronda ya no existe. Luego, en el año 94, prácticamente todo el plantel de esa agrupación pasó a conformar una nueva agrupación que comenzó a denominarse Somos Gaita. Somos Gaita, con Rapsodia no grabaste. No, y con la Nueva Ronda tampoco. Con Somos Gaita, sí. Con Somos Gaita, sí. En el año 1995, que fue allí donde tuvimos la oportunidad de conocernos musicalmente. Correcto. Yo vivía aquí en Barquisimeto desde el año 94, pues me vine a estudiar pregrado de ingeniería. Y ya radicado en Barquisimeto, seguía trabajando musicalmente con Somos Gaita en el estado Trujillo. Y entonces, en el año 95 coincidimos la alianza, tú lo debes recordar. Sí, claro. En un evento allá en Valera con un par de agrupaciones locales, entre ellas Somos Gaita, en la cual yo cantaba. Y la alianza que estaba, bueno, pegadísima en aquel entonces, con los éxitos comenzó a sonar en Valera muchísimo desde el año 93 con la Tucuyana, Amor del Bueno, ni hablar, en el año 94. Y en el año 95 sonaba muchísimo tanto con Barquisimetana como con La Movidita. La Movidita con Luis Orozco. Claro que sí. Mi hermano querido, el muñeco Luis Orozco, que lo saludo. Vamos a en la hermana república. Correcto, vamos a pasarle el dato a Luis para que se conecte el próximo el miércoles. Claro. Y cuando digamos, tengamos la posibilidad de que nos vean, entonces le hacemos llegar este saludo. Una de las grandes voces, claro que sí, sí, que ha dado la gaita aquí en Lara y en el país. Cantó conmigo muchos años y tocó el bajo en mi banda Macao. Proyecto particular. Es correcto. Mira, ¿por qué estando aquí en Barquisimeto estudiando no buscaste la posibilidad de hacer temporada con alguna agrupación de aquí de Barquisimeto? Bueno, estaba nuevo en la ciudad, tenía recién cumplida la mayoría de edad, apenas cumplí 18 años y al mes siguiente estaba aquí en Barquisimeto ya estaba estudiando. Llegué, prácticamente no tenía relaciones, no conocía a nadie. Debía de una forma u otra comenzar a tejer una suerte de redes de amistades para poder luego dar el paso, ¿no? Yo tuve un primer contacto, una experiencia muy, muy bonita porque recién llegado a la ciudad, a Andrés Jiménez, hijo del Pacho. El Pacho Jiménez. Saludos, hermano. Saludamos al Pacho también. Él trabajaba con uno de mis hermanos, con mi hermano Gerardo García, que en su casa, en su apartamento acá en Barquisimeto, es donde yo llegué. Ella vivía aquí en Barquisimeto y trabajaba en una muy reconocida entidad de ahorro y préstamo, en la cual era compañero de trabajo. Casa propia, para la época. Era compañero de trabajo con el Pacho. Para entonces hacía vida activa el Pacho con son gaitero. Okay. Fuimos hasta lo que era la casa del son gaitero, que eran Los Roques. Los Roques, sí. 36 con 18. Correcto. Bueno, ese fue mi primer contacto con una agrupación gaitera barquisimetana. Allí tuve la oportunidad de conocer en vida a Luis el Flaco Leal, que era el director musical. Con él tuve que hablar esa noche para que paráramos qué gaita yo quería cantar. Bueno, le canté, le tarareé varias gaitas allí, canté una gaita del Colosal de Cepeda, del Celta. Allí la pasamos muy bien esa noche. ¿No hubo crecimiento de son gaitero esa noche? Sí, yo recuerdo, allí conocí a Jorge Guedes,
estaba cantando colegas con ellos. Estaba José Luis. Estaba José Luis Rodríguez, estaba hoy día Nelson Sánchez también, seguro, Fran Tampoa. Todos hoy día son grandes, son mis hermanos queridos, ¿no? Creo que estaba Robert, el doctor Robert Camacaro, y yo no recuerdo a Nelson. Estaba Nelson Compota en el piano. Si estaba Luis Leal, estaba Nelson Torres en el piano. Sí. Estaba Mario Suárez. Mario 4. Estaba el cuarto cantante, si la memoria no me falla, era Nelson Cordero, el Chompi. Que para descansar. Recientemente desaparecido. Bueno, esperamos que Dios lo haya recibido en su seno. Creo que ese era el staff, esos 4 cantantes. Estaban en busca de un quinto cantante, pero yo aún no me despegaba porque tenía muy buena amistad con mis compañeros en Valera. Y estaba aprendiendo mucho de ellos y estaba muy agradecido. No quise venirme ese año a Barquisimeto, aun cuando ahí en Someitero el primer contacto fue positivo, fue bueno. Pero decidí quedarme en Valera ese año. Al año siguiente, creo que ya habían grabado. Para el momento en donde yo fui allí, ya habían grabado. Como en esos años los anhelos más grandes que uno tenía era entrar a estudio de grabación. Entonces en Valera había la posibilidad de que grabara. No se concretó en el 94, se concretó en el 95. Ahí sí fui y por primera vez puse mi voz para un tema como solista en un estudio de grabación del maestro Mario Estelio Valera, un excelente compositor, valerano, paisano, y él hizo un tema para mí, lo compuso para que yo le pusiera voz, de manera muy especial, para una voz, noble. Eso representó para mí un momento muy especial porque Mario era un compositor reconocido ya, había hecho temas para Guaco, había hecho temas para Saladillo. Entonces recuerda que el tema famoso Arrullo Gaitero, claro, Saladillo, que es una composición de Mario, yo creo que el nombre de él es Vitelio, pero la gente lo conoce como Mario Estelio Valera. Le mando un saludo a maestro Mario. ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar por primera vez a un estudio? ¿Con qué sentiste? ¿Estabas asustado? ¿Cómo fue esa experiencia? No sentí nervios, miedo, ansiedad, lo disfruté mucho. Fue en el maestro Heriberto Molina. Claro, de Maracay. Y su hijo Heriberto, de la mano de otros músicos que allí estaban, hicieron un estudio que se llamaron Arma. No sé si recuerdan. Sí, claro. Ese estudio. No en la sede de Beita, donde después se hicieron vecinos de Álvaro Villalobos en Fonográfica. Si mal no recuerdo, ese estudio estaba por la avenida Bellavista inicialmente. Después lo mudaron. A lo mejor la memoria me falla, pero yo creo que no estaba allí al lado de Fonográfica, en sus inicios. Sí, pues ya digamos que en la nueva era, ya cuando Fonográfica dejó de funcionar, los estudios duros donde grababa todo el mundo era Harmony, Remix y Sonofuturo. Es correcto, el de Edwin Pulgar, que bueno, todavía lo sigue. Todavía sí. Aun cuando Edwin ya está radicado fuera del país. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Allí participé grabando coros y también tocaba los maracuchos le dicen guay a la guira dominicana. Y grabé también, que para esa época se usaba mucho el coquito. Sí, el coquito pillopero. El coquito pillopero que lo usaron muchas agrupaciones. Es correcto. Se fueron por esa línea, pero después la abandonaron y yo quedé ahí. Eso quedó como digamos, parte de la identidad. Es correcto. Entre otras cosas, de Pillopo. Bueno, esa fue mi primera experiencia y yo la disfruté muchísimo y quedé bastante satisfecho con lo que se hizo. El tema tiene por título Nuestra Reliquia, un tema de corte chiquinquereño, dedicado a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. ¿Fue el tema promocional de ese año? No fue el tema promocional. El
tema promocional fue un tema de el señor Wolfgang Larreal. No sé si lo recuerdas, de las Estrellas del Zulia, que era también uno de esos grandes referentes de la gaita en la Zulia de los años 60 y 70. Y él logró buena relación con nosotros allá en Valera, fue una suerte de padrino musical, nos ayudó mucho. El tema Gaitero de qué, recuerdo que lo grabó Pedro Argüello, era uno de los gaiteros insignes de Valera en el estado de Trujillo, y en todo el estado de Trujillo, porque él no era de Valera, sino de Betijoque, de otro de los municipios foráneos, pero bueno, él era referente en todo el estado de Trujillo, una de las voces más reconocidas. En esa época, cuando tú estabas tocando en Valera, ¿cuántas agrupaciones habían en ese tiempo? Por ejemplo, en los 90 aquí siempre fueron 3, 4 agrupaciones fuertes, había muchas, pero las que digamos que competían eran 4 agrupaciones, Son Gaiteros, Venezuela, Venezuela en Gaitas, y bueno, cuando llegó la alianza. Sí. Había muchas agrupaciones en Valera en esa época. Mira, referentes, había muchas agrupaciones de corte amateur, en las organizaciones, en cada barrio, en la fábrica, habían grupos de tipo corporativo, ¿no? Okay. Pero digamos que eso se mantenía en una condición de aficionados. Pero grupos profesionales, recuerdo más o menos 3 o 4 también. De la década de los 70, Ronda Gaitera fue un grupo reconocido. Si la memoria no me falla, fue el primer grupo que grabó de los grupos valeranos, ¿no? De allí surgió esta agrupación en yo no sé si llamarle división o multiplicación, porque los grupos cuando de uno nacen 2 es porque se multiplican, pero la gente le llama a eso división, ¿no? Sí. Bueno, entonces de esa suerte de multiplicación nació la Nueva Ronda, que es donde yo entré en el año 93. Aparte de Ronda Gaitera, de donde nació Nueva Ronda, había otro grupo reconocido del nombre Los Monarcas. Hubo otra agrupación que el nombre era Grupo Amistad, que también era un muy buen grupo. Esos son los que recuerdo básicamente: la Nueva Ronda, Ronda Gaitera, el Grupo Amistad y Los Monarcas. Hay 2 o 3 nombres por ahí que no me llegan, pero digamos que eran básicamente esos los nombres más sonados. Ya estando con Somos Gaita, ¿tocaban solamente allá en Valera o en el estado de Trujillo? ¿O si tuvieron oportunidad de salir a alguna presentación fuera del estado? Yo estuve allí un par de años, 94 y 95. Mientras estuve allí, básicamente nuestro mercado fue el estado de Trujillo y en algunas zonas limítrofes con Mérida. Llegamos a ir al estado de Mérida. Después, cuando yo comienzo a formar parte de la Alianza 36, la agrupación Somos Gaita sí trascendió, comenzó a tocar, incluso llegó a ir a la capital, llegó a venir aquí a Barquisimeto, me parece que en la zona central, Maracaibo o Valencia llegaron también a actuar. Pero ya yo no estaba allí, ya yo había entrado aquí en el año 96 a la Alianza. Bueno, me comentaste que el primer contacto con la gaita o con gaiteros aquí en Barquisimeto fue con Son Gaitero. Ok, pero tuviste ofrecimiento de ellos, pero la primera agrupación con la que hiciste temporada fue con la Alianza. ¿Cómo llegaste a la Alianza? Mira, básicamente a través de la referencia de Luis Oviedo, cuatrista Luis Oviedo, mi hermano Luis Oviedo, le envío saludos también. Mi hermano Manuel Bloch. Yo conozco a Luis Oviedo en Caudare. Él creo que entró a formar parte de la Alianza en el año 95. En el 95. Sí. Y él era una suerte de mentor de una agrupación de gaitas de allí, de esa agrupación de aficionados allí en Caudare. Okay.
Allí conocí a uno de los integrantes de esa agrupación y me invitó a uno de sus ensayos. Por casualidad, yo creo que yo cargaba un LP, porque tú sabes que en esa época estaban comenzando a salir los discos compactos, pero todavía tenía mucha pegada y se comercializaba mucho en formato de disco de acetato, un LP. Yo cargaba unos LP es correcto, del grupo de Valera, de Somos Gaita, y bueno, esta persona me preguntó y de casualidad entablamos conversación. De allí, yo creo que de allí mismo nos fuimos a ese ensayo. Ahorita voy a ensayar y a nosotros, yo conozco a gente aquí de la Alianza que son nuestros mentores y nos ayudan y tal. Ahí conocí a Luis Oviedo. Unos días, una semana, no sé, tal vez un mes después, coincidimos en este show allá en Valera. Ya yo conocí a Luis. Y Luis, bueno, me presentó algunas de las figuras allí que yo no los conocía en lo personal, pero los había estado escuchando en la radio desde el año 94 que vive acá. Sí, en el 95 estaba Samir, Luis Orozco, Héctor Peraza. Es correcto. Y el Cocotón. Es correcto. Allí eran los 5 que formaban parte del plantel en ese entonces. Y Robert también, Robert Tamacán. Sí, pero Robert no estaba en ese momento. Robert creo que suplió la salida de Héctor Peraza. Ese show fue como comenzando la temporada. Y Héctor luego, creo que Héctor grabó y luego se desprendió de la agrupación, se fue a hacer música en Caracas, si no recuerdo. Pero en ese entonces, cuando coincidimos allá en Valera, aún estaba Héctor Peraza. Entonces conocí a Samir Rodríguez, y recuerdo que yo le pedí a Luis Oviedo, preséntame a Samir Rodríguez, porque yo era una de las voces que escuchaba, que tenía como referencia, y lo quería conocer. Bueno, tuve el honor de conocerlo allí esa noche. El Cocotona, por supuesto, con su personalidad, un hombre jocoso, como decimos aquí en Venezuela, muy coloquialmente, mamador de gallo, bastante. A morir, nunca estaba serio. No, Coco era un personaje bíblico, como decía el mismo, mi hermano, pero era un personaje bíblico. Bueno, allí tuve la oportunidad de conocerlos, ellos dos, pues ya hoy día no están con nosotros en este plano terrenal. Y conozco a Héctor. A Héctor sí no lo había escuchado en radio, pero sí había escuchado a Coco Tona, sí había escuchado a Luis, que estaba sonando bastante con la movidita. El año anterior, el año 94, había sonado mucho Luis, pero haciendo en vivo Amor del Bueno. Sí, porque en el 94, cuando grabamos Amor del Bueno, Luis también lo graba. Sí, correcto. Le coloca su voz para efectos de hacer playback, sí. Pero ese audio se coló y muchos programas, por lo menos acá en Barquisimeto, lo colocaban, sí. O sea, ponían la versión de Luis Silva y colocaban también la versión de Luis Orozco. Entonces sí había escuchado a Coco, sí había escuchado a Samir, sí había escuchado a Luis Orozco. Bueno, esa noche compartí con todos un momentico, ¿no? de tiempo. Conocí a Maestro Santiago Díaz y bueno, seguramente tú y yo nos conocimos allí. Muy posiblemente. Los músicos, los que recuerdo, Akiva, excelente pianista. Se pierde de vista. Sí, cantante, canta muy bien. Ahorita no quieres a nadie, toca piano, teclado, pone como que un módulo de percusión electrónica, hace el bajo con una pedalera y canta, no deja para nada. Canta y baila. Canta muy bien. Sí, nos está viendo Jesús también, afectuoso, salud. Tremendo músico y mejor persona también. Excelente amigo. Bueno, allí ese fue el primer contacto. Y al año siguiente, en el 96, muy temprano, tal vez el mes de marzo o abril, yo coincido con Luis Oviedo, o no sé si intercambiamos número local fijo, porque para esa época no había telefonía móvil. No existían los celulares. No existía, pero no estaba a nuestro alcance, como puede estar hoy día, ¿no? Sí. No se había masificado. Entonces, digamos que la telefonía celular, en caso de que existiera, era muy elitesca, porque los costos eran muy elevados, no se habían comercializado, todavía no se había hecho comercial la telefonía móvil celular. Yo tenía celular porque yo trabajaba en Motorola y lo tenía asignado por la compañía, no era porque era mío. Bueno,
Entonces, yo creo que en un intercambio de su número, yo recibo una llamada de Luis, o coincidimos por ahí en alguna parada de autobús, y Luis me dice que en la Alianza están haciendo una suerte de selección, de casting, de audiciones, y que, bueno, que si estoy interesado en participar. Digo, como no, pero por supuesto. No se hable más, dame Vaya. hora, sitio. Dime qué es lo que tengo que hacer. Te vas a ir a la calle 14, ahí está la casita que está aquí, está. ¿Del Gordo B? No, del maestro Santiago Díaz. Ah, ok, donde Santiago, correcto, en la 14 con 16. Carrera 16, 17, creo que era la cosa. Allí vivía Santiago con su esposa, con la profesora Esmeralda, muy buena persona también. Están en Perú. Es correcto. Vamos a saludarle también porque seguramente... Está triunfando Santiago por allá, está matando más tigres que Sandokan, grabándole a todo el mundo. De ahí hicimos una gran amistad. Santiago Díaz, que tremendo músico, personaje. No, de él aprendí muchísimo. Bueno, ese día hicimos una especie de prueba allí informal. Santiago sacó un patrico y yo no sé cuántas gaitas canté, pero canté muchas. Y eso fue cantar y usted sabe este, y dale, no sé. Ahí sí, faltaron fueron las guayacolitas y las cosas para ambientar. ¿Y qué te dijo? Pero cantamos. Vas para los aires. Me dijo, yo recuerdo que me dijo, sí, bueno, él me pregunta un poco la trayectoria. Y entonces yo le digo que vengo de gaitear en Valera, en mi ciudad natal. Aquel grupo que coincidió con ustedes allá en un evento y tal. Entonces me pregunta, pero ¿cuál grupo fue? ¿El bueno o el malo? Okay. Bueno, eso sí tenía él. Eso sí tenía él. Porque, que bueno, era Clareto. Clareto todavía. Ellos ponderaron el grupo en el que yo estaba. Ese era el bueno. Ese era el bueno. Esa fue la valoración que ellos hicieron ese día. Y hay otro grupo, yo ahorita no lo recuerdo. No tiene el caso tampoco. ¿No? En todo caso, Santiago me dice, ¿con cuál grupo cantaste? ¿Con el bueno? Con el bueno. El bueno era sí, ese mismo. Bueno, cántate tal gaita, como te dije, cantamos, no sé cuántas gaitas pudiéramos haber cantado ese día. Y al final me dice, creo que sí tienes el nivel para entrar a la Alianza. Lo que sí te voy a agradecer es que no le digas a nadie que tú viniste para acá y que hiciste este casting hasta que nosotros te demos la respuesta definitiva y tal, que se yo, porque estamos probando otros talentos por allí, estamos evaluando otras opciones. Tienes muchas posibilidades, sí tienes las condiciones para estar con nosotros en la Alianza. Bueno, yo me fui ahí, imagínate, emocionadísimo. Esperando esa llamada. Tenía yo, no sé, 19 años, 20 años. Creo que he tenido 20 años cumplidos. Y bueno, le dejo mi número de teléfono y bueno, a los días, tal vez un par de semanas, no sé, el maestro Santiago me llama y me dice que sí voy a formar parte de la Alianza. Y bueno, fue una de las cosas más satisfactorias que yo he vivido dentro de la gaita, porque bueno, ya iba a formar parte de una agrupación reconocida a nivel nacional. Sí. Entonces bueno, de esa es la manera como yo logro conectar. Y en la Alianza, en el año 96, el plantel de solistas, imagínate, Carlos Jiménez, Es correcto. Jesús Torres, Es correcto. Franklin Gámez, Reinaldo Jiménez, Y yo, no, si éramos cinco. Fuimos 5. Yo creo que la selección terminó conmigo. Y Julio Boba en atrás. Correcto. Saludos, Julio. La selección terminó conmigo. Yo fui el quinto elemento, como aquella famosa gaita De la trova. de la trova. No, yo de ese año tengo muchos recuerdos, igual tú los debes tener. Los solistas ensayaban en el Salón de los Espejos del Círculo Militar, Es correcto. porque tenían unos pasos, unos bailes, una acrobacia que nada más la hacían ustedes. Eso no lo hacía más nadie. Se tiraban al piso, pegaban brincos y bueno. Mira, las exigencias fueron muchísimas. Yo tuve que ponerme al trote, como quien dice, para poder estar allí, porque imagínate, estaba nuevo en la ciudad, estaba nuevo en el medio, digamos, en lo que era el entorno gaitero, nadie me conocía. Y pues yo no traía esa manera, esa dinámica de trabajar que tenían Franklin, Carlos y Reinaldo, que venían incluso a hacer vida en unas orquestas muy buenas de aquí de Barquisimeto. Y ellos traían ya, bueno, hecha su rutina
coreográficas, ¿no? Acrobática. Entonces, bueno, para ellos era una cosa normal, cotidiana. Y nos pusieron a pasar trabajo el Coco Tonayán. No, y más el coco. El coco yo me acuerdo que echaba más carros que nada. Sobre todo cuando se tenían que tirar al piso y hacer las flexiones. No, se tiraba y no se quería parar más. Bueno, eso tiene muchas anécdotas. Digamos, el que coordinaba, el que lideraba el tema coreográfico era Franklin Gambia. Franklin. Sí. Y bueno, Franklin con una manera de trabajar bastante disciplinada. Muy exigente. Bastante exigente. A veces no le rendíamos lo que él quería. Y eso ocasionaba incluso ciertas tensiones, ¿no? Pero bueno, digamos que eran las ganas de que la cosa caminara, de que la cosa saliera bien, de salir a ofrecer algo distinto. Había como mucha presión sobre la agrupación. A mí me costaba entender porque yo estaba ya recién llegado, pero esa llegada, ese ascenso tan alto de la agrupación en el año 94, donde se llegó a meter en los primeros lugares de Record Report, donde estuvo en todas las discotiendas del país, En todos lados. donde las ventas fueron, la comercialización del grupo fue inmensa, en el año 94, 95, eso para el año 96 puso como mucha presión sobre la agrupación, sobre llenar las expectativas que estaban muy altas. Sí, claro. Sí, entonces todo eso llevaba a que surgieran este tipo de fricciones allí que fueron resueltas de la mejor manera. Allí todos terminamos de verdad la temporada bastante compenetrados, hermanados, con una relación, digamos, muy bonita de amistad, que aún después de 25 años prevalece y se ha fortalecido la relación nuestra, que nunca, yo creo que después de eso, nunca hemos dejado de tener relación, de compartir no solo en lo musical, sino en lo personal, en lo profesional. Lo mismo puedo decir de Carlos Jiménez, que es un referente del cual yo tengo 25 años aprendiendo de él. Carlos, a pesar de todos los conocimientos que tiene Carlos, él mismo lo postea en sus redes. Sí. Sigue aprendiendo porque tiene la oportunidad de reunirse con muchos músicos. Mira, no estamos en el pozón de Irving, pero aquí también se escucha la alarma, el carro no se activa. Hoy no estamos en el pozón. Edison, una persona sumamente ocupada, estamos aprovechando los espacios acá en su sitio de trabajo. Agradecido con Carlos Silas, con BSP y ATS por permitirnos grabar hoy este programa con Edison García aquí, Entre Gaiteros. Es correcto. Así que bueno, este espacio en el cual estamos es mi espacio de trabajo diario y agradeciendo la cortesía de nuestro CEO, Carlos Enrique Sila. Carlos Chira, alto pana. Pronto va a estar aquí, también sentado en esta silla. Está atravesando por unas cuestiones familiares, pero esperamos que se resuelva pronto. Y deseamos que su mamá salga muy pronto y salga airosa de todo este percance que está presentando a nivel de salud en estos momentos. En nombre de Dios, así va a ser. Bueno, sigamos con la alianza del 96. La alianza, aparte de esos cinco galácticos que estaban en el tren delantero, ese año entró Pedro Rodríguez, correcto, en las congas, que para descanse Pedro también. Entró Erwin Rodríguez, correcto, y entró Cheo Zavala, es correcto, pianista y actual director de Gaiteros de Pilló. Ese año viajamos y por primera vez una agrupación gaitera que no era de Maracaibo se concentraba en Caracas a hacer presentaciones todos los días. es correcto. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa. Yo era estudiante de pregrado de Ingeniería Electrónica, que bueno, todo el que ha hecho pregrado de alguna de la ingeniería sabe lo exigente que es.
y esta de electrónica en computación pues era bastante exigente. Yo debía ausentarme de clase como más o menos 15 días, porque el lapso yo recuerdo que comenzó un 30 de noviembre y en la universidad teníamos clases hasta el 14, 15 de diciembre. Bueno, yo tuve que pedir permiso, ausentarme. Algunas cosas no las pude recuperar. Cuando llegué en enero ya había algunas cosas que no les pude dar respuesta. Se dieron por perdidas. Sí. Incluso yo tengo una foto por ahí, ¿no? Yo no sé si hay posibilidad de que lo podamos compartir Claro que sí. en las redes próximamente, pero hay una fotografía de ese año 96 de una actuación de la Alianza dentro de la Universidad de Yacambú. Yo no sé si tú la recuerdas. Sí, de hecho creo que fue la única vez que tocamos ahí, o sea, como la Alianza. Después de eso tocamos muchas veces, pero ya como única. Es correcto. Pero yo conservo una fotografía en blanco y negro. Vale. Ahora, había fotografías a color, pero de la que yo logré hacerme dentro del registro fotográfico de la universidad es una fotografía en blanco y negro que se hacía para efectos de la prensa. Entonces, imprimir en blanco y negro como que era más económico. Y si iba para la prensa, igual no iba a salir a color. Era una cosa así, ¿no? Lo cierto es que yo conservo la fotografía, yo no sé si la física, por lo menos la digital la tengo, de la Alianza en la Universidad de Yacambú, en la UNI, allá en La Mora, en Cahuita. Claro. Mira, Bueno, el asunto, volviendo al tema de Caracas, nos fuimos a Caracas el 30 de noviembre y ahí nos radicamos, bueno, en uno de las cadenas de hoteles más prestigiosas que en el Euroville, existe. lo podemos lograr. Aquí estamos en YouTube, así Sí. podemos, bueno, valga la cuña, pero igual, aquí estamos en el Euroville. Nos quedamos en el Euroville en un mes. El Eurobuilding Suite. Allí estuvimos un ala, porque esos edificios tenían una suerte de ala. En la arquitectura es como si fuera una L, ¿no? Sí. Y en un ala estábamos nosotros y en el ala contigua, pero en el mismo piso, estaban los esteros de Pillón. Y ahí tocábamos todas las noches en la terraza, en la zona en la planta baja del hotel, en la terraza, en una pizzería, estaba la piscina allí. Y ahí comenzaba música en vivo todos los días a las 6 de la tarde. Yo recuerdo que había un cuarteto, un grupo que hacía música de los 60, 70 en inglés y en español, que hacían baladas, básicamente baladas, y de eso que con los años se dio a llamar o a conocer como chatarrita, ¿no? Era un muy buen cantante, no recuerdo su nombre, pero si mal no recuerdo, era un barquisimetano que era médico. Entonces él hacía su vida profesional como médico en el día y llegaba ahí a las 6 de la tarde a cantar, es correcto, era muy buen cantante. Y luego que ellos terminaban venía gaita, era gaita de 7 a 8 una agrupación y de 8 a 9 la otra. Sí, Pillopo y la Alianza. Y entonces alternábamos, un día Pillopo, un día la Alianza, así pasamos del 30 de noviembre al 30 de diciembre. Hasta el 30 de diciembre, Sí, un mes completo. Correcto. Y nos regresamos a Caracas al día siguiente muy temprano. Bueno, fue una experiencia maravillosa, de verdad que ahí pudimos aún disfrutar de una Caracas muy movida, de un país con buenas condiciones. Sí, señor. Donde había muchísimo movimiento en la vida musical nocturna, espectáculos, no solo en la ciudad capital, sino hacia el oriente del país, hacia el centro del país. Ahí nos radicamos, pero digamos que era como un punto estratégico del cual salíamos, íbamos un poco al centro, a algunas localidades del estado Miranda, del estado Vargas, bajamos a Anzoátegui, fuimos a Nueva Esparta. O sea, estando en Caracas nos permitía esa movilidad. Fue un año muy bueno, fue un año extraordinario. Yo recuerdo esas noches que terminaban en días, que uno salía de los sitios a las 5 y pico, 6 de la mañana, ya con luz del día, y que te salías tú de allí y venía otra agrupación a seguir trabajando. Sí, por lo menos uno de esos sitios, la Hawái. Hawái era uno de los sitios en Caracas, sitio por excelencia que se daba el lujo
de presentar en una noche las 10 mejores agrupaciones gaiteras del país. Franco Quiroco, Carretero, de Yopo, Cardenales del Éxito, se montaban los grupos de Caracas, Maracaibo 15, todos estrellas. Correcto. Se montaba la Alianza, infinidad de agrupaciones, todas una mejor que otra. Y eso era un amanecer gaitero. Y de ahí salíamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y como decías tú, nos bajábamos y venía el otro. Porque eran agrupaciones que hacíamos 4, 5, 6, 7 shows en una noche, fácilmente. Muchos sitios nocturnos en Caracas donde presentarse. Así es, el famoso movimiento nocturno de las Mercedes, donde había cualquier cantidad de sitios para ir a trabajar. Incluso hacia el municipio de Libertador también habían todavía en ese entonces, había mucha vida nocturna. Allá fuimos a dar, recuerdo que hasta los Altos Mirandinos, claro. Recuerdo que subimos hasta San Antonio. Ahí recuerdo que tocamos en un sitio que alternamos con La Trova, no sé si tú te acuerdas, no recuerdo el nombre del sitio. Casualmente en días pasados estuvimos conversando Sergio Brito y yo, el hermano del Pollo, y estábamos tratando los dos de acordarnos del nombre del sitio. No llegamos a acordarnos el nombre. Yo recuerdo que fuimos, los nombres de los sitios específicos no, pero sí recuerdo que los centros comerciales emblemáticos de allí eran, uno se llamaba La Casona y otro La Cascada. Correcto. No sé si aún estén, digamos, activos, operando, pero eran los sitios emblemáticos de esa zona. Hasta allá fuimos a dar, subiendo por la Panamericana y todos esos espectáculos que se hacían allí en el estado Miranda. Había muchísimo movimiento. Había mucho movimiento, era un país absolutamente distinto al que tenemos hoy día. Era otro. En Eurovision recuerdo, cuando nos montábamos en el ascensor que tenía vista hacia la Carlota, los vidrios del ascensor tenían los huecos de los plomazos de aquel día. Del 92. Sí. Bueno, esos polos trajeron estos lodos, como quien dice. Anécdotas. Sí. ¿Qué anécdotas tienes de ese año, de esa temporada con la Alianza? Anécdotas muy curiosas, ¿no? Algunas no se pueden contar. Por supuesto. Algunas las contamos nosotros en nuestro chat interno y en nuestras reuniones. Lo anecdótico muy bonito que nos disfrutamos mucho fue haber formado parte de la programación de la televisión nacional. Sí, señor. El programa, digamos, en el prime time de Venezuela era el programa de la señora Marieta Santana, A Puerta Cerrada. Y eso tenía una audiencia, pero enorme, ¿no? Todo lo que salía en A Puerta Cerrada era garantía de que se iba a ver, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros en un par de oportunidades en esa temporada. Fuimos muy tempranito. Recuerdo que los estudios allí donde se hacía era un estudio que era una nevera, era un freezer. Era una cosa impresionante el frío. Demasiado. Que la cosa se nivelaba era cuando el programa arrancaba, porque el proyecto de luz que tenía era muy potente, y esas luces, después uno entendía por qué el aire era tan frío, porque cuando le subían el break a las luces, la cosa bajaba como hasta la mitad, porque lo que disipaba la energía del proyecto de luces era muy alta, ¿no? Tú estabas cuando en La Puerta Cerrada alternamos con Porfi Jiménez. Claro, por supuesto. Sí. De ese día no conservo fotografías, pero yo sí tengo por ahí unas fotografías de una de las dos visitas. Yo creo que Felipe sí tiene. Yo conservo de una de las dos fotografías de uno de los 2 días. Porque en una primera ocasión estuvimos solos, pero no sé si fue 1 o 2 semanas después que nos llamaron y recuerdo que era un programa donde lo denominaron lo mejor de la salsa, la gaita y el merengue. Esa era la promoción. Bueno, entonces, por el merengue fue el maestro Porfi Jiménez, su orquesta. Es una cosa impresionante porque había que estar ahí como a las 5 y pico, 6 de la mañana. Y era en vivo, o sea, no es que era en vivo el programa, pero los grupos también tocaban en vivo. Correcto. Entonces había que armar, digamos, todo el backline, toda la cosa, la parafernalia de montar una orquesta, Porfi en vivo.
Miguel Araujo, paisano valerano también, Miguel Araujo, que era una de las voces emblemáticas del maestro Porfirio Jiménez, allí lo conocí. Y estaba, bueno, yo no sé si fueron ellos los que abrieron, después tocamos nosotros, y quienes estaban dando, digamos, mucho de qué hacer y mucho que hablar en el sistema radial venezolano para entonces eran los adolescentes. Los adolescentes, claro que sí. Los adolescentes, los primeros adolescentes, en donde estaba Wilmer Lozano. La orquesta tenía pegadísimo aquel tema Persona Ideal. Persona Ideal, la anécdota con Erwin Rodríguez de Persona Ideal. Compadre Erwin, saludos. Erwin y sus cosas. Sí. Después, ese programa fue el que dio, bueno, ya voy a cerrar con esa anécdota, pero ese programa fue el que dio muchísimo de qué hablar. Ese programa es una de las experiencias, anécdotas más bonitas que tengo, porque bueno, después de eso prácticamente la televisión nacional ya no daba las mismas oportunidades, ya los programas no tenían la misma pegada. Entró mucho la televisión por suscripción. Sí. Y ya el sistema nacional de televisión ya como comenzó a perder protagonismo. Pero en esos años era prácticamente lo único que había. Pero Radio Caracas Televisión era uno de los canales que más se veía de los canales de señal abierta acá en Venezuela. Sí. Entonces, de Persona Ideal fue que se llevó la anécdota aquella que Erwin levantaba el teléfono en las habitaciones a las 4 o 5 de la mañana. Ahí mismo es. Para gritarte, me tengo que ir. Cuando él sabía que estaban durmiendo, ¿no? Sí, una cosa de loco. Pero no era nada malo a los del grupo, de los de la alianza, hasta los de Pillopo lo llamaban. Sí, después se desató el hombre. Bueno, anécdota muy bonita, ¿no? Que hoy día, bueno, forman parte de nuestra batería, de nuestra biblioteca de recuerdos bonitos, hermosos dentro de esta actividad gaitera, de la cual, bueno, no nos hemos despegado, seguimos involucrados de una forma u otra en ella, ¿no? Luego de la alianza, ¿qué agrupación acá en Barquisimeto conformaste? En lo que saliste de la alianza, ¿con qué agrupación hiciste temporada? Estando en la alianza, yo estuve en la alianza 96, 97 y 98. En el año 98... ¿Una constitución de bien? No, en el año 98 grabábamos un tema del maestro Elías Hernández. No recuerdo el título. Fue el que grabé yo. Jorge grabó un tema propio, Jorge Guedes me refiero, ese año entró Jorge Guedes, Samir graba. Ahí fue cuando grabó el tema Samir, el que decía pasará en más de 1000 años. Eso es correcto. Vamos a decir, ayer y hoy, me parece que es el título del tema que yo grabé del maestro Elías. Y ese que tú acabas de citar, eso lo grabó Samir. Ahí estuvo Nelson Sánchez. La Margarita. Estuvo en su rincón, que venía de hacer vida en el mundo de las bandas. Sí, venía de bailable. Él venía como recién llegadito digamos, a la comunidad gaitera, no había hecho gaita anteriormente. Y estaba un gran amigo, hermano de la vida, que es Giancarlo Santelli, que hoy día es un cantante académico, lírico, reconocidísimo en España, en las Canarias, si mal no recuerdo, en Tenerife, que es oriundo de Portuguesa, de Acarigua. En un casting que se hizo, él vino, participó y bueno, él estuvo aquí y grabó, está en ese álbum del año 98. Bueno, ese año, siendo estudiante de pregrado de ingeniería en la Universidad de Cambú, se me da la oportunidad de
formar, de crear, de levantar, de crear, de fundar la agrupación Unigaita, que es la agrupación gaitera de la Universidad de Yacambú, en donde tuvimos una oportunidad extraordinaria de reunir a varios de los gaiteros de la ciudad. Sí, claro. Y de fuera de ella, porque venía gente de portuguesa y venía gente de Yaracuy a estudiar, venía gente de Los Llanos, de Apure, venía gente de muchos otros estados a estudiar acá, y venían con algo de trayectoria musical, muchos venían con trayectoria gaitera, y coincidimos allí y logramos hacer un grupo de mucho nivel. Gracias a Dios, logramos dejar plasmado eso en 2 álbumes, uno en el año 98, donde tú participaste. Sí. Lo produjimos... No, en los dos, yo grabé en los dos. Ah, correcto, sí. Lo produjimos el maestro Santiago Díaz y yo. Hicimos una selección de buenos temas, tú nos colaboraste en ese sentido, y lo hicimos, el primero de ellos en el estudio de UHM. Correcto. Y con Oscar Moro, que también participó activamente allí, Víctor Castellanos. Recuerdo que en ese disco o en ese primer año que estuvimos con Unigaita, estaba un excelentísimo y reconocido músico venezolano, estaba Dani Barón. ¿Cómo no? Claro que sí. Personaje que le ha hecho temas a Guaco, le ha arreglado temas a Guaco. Es correcto. Más conocido que la harina pan, pues. Dani Barón, hoy ese es su nombre artístico, Daniel Barón, también portugueseño. Allí estuvo Daniel, lo conocí por cierto a través de Giancarlo Santelli. Okay. Ellos se conocían de Acarigua, y allí nos conocimos cuando Daniel vino a la Universidad de Cambú a estudiar pregrado de ingeniería, que terminó pues dedicándose de lleno a la música, y el tiempo le dio la razón, porque hoy día es uno de los productores, guitarristas y cantantes más reconocidos que tiene nuestro país, de las nuevas generaciones. Sí. Bueno, arreglar, componer, Guaco ha incluido temas en sus 3, 4 últimos álbumes. Temas nominados a Grammy. Sí, como no, por supuesto, estuvo nominado al Grammy Latino con una versión del tema Te extraño del maestro Manzanero. Así que bueno, cosas como esa marcaron a ese grupo Unigaita. Allí hubo muchas figuras, muy buenos músicos. Mi hermanito Humberto Méndez de San Felipe, de Yaracuy, Franklin Escalona, también muy buen cantante. Los bachigaiteros. Es correcto, el muchacho de Bachigaita. De Carora estuvo mi buen amigo el ingeniero Hilarión Riera, que es muy buen pianista, que después toca mucho. Después estuvo contigo. Después creamos Banda Macao. Y bueno, muchos otros que llegaron de otras latitudes, y allí conformamos esa agrupación. Ahí yo estuve llevando mis estudios de pregrado, siendo ya personal de la universidad, una especie de trabajo de medio tiempo que me dieron allí, lo cual me permitió pues avanzar hasta culminar mis estudios unos años después. Una experiencia muy bonita, de verdad que eso lo disfrutamos enormemente. No, eso fue en el año 98 hasta el año 2004 que estuve yo dirigiéndolo, donde hicimos el álbum con el cual me despedí de la dirección del grupo cuando la Universidad de Campos cumplió 15 años. Correcto. Hoy día creo que la cuenta va por 31, 32, por ahí. Pero en la Unigaita siguió. Sí, siguió. Ya después le perdí la pista, el seguimiento. No, creo que Juan López. Creo que Juan José, una fue vez. el último el maestro Juan José López, que es un gran músico gaitero, compositor, arreglista. Cuando sale de su carrera universitaria que hizo con la Universidad Centro Occidental y Centro Colorado, con la UCLA, hasta que terminó allí. Cuando se jubiló, creo que pasó a formar parte del personal de Yacambú, de dirigir el Orfeón, también dirigió Unigaita. Era algo así como el director de cultura de la universidad. Allí estuvo. No sabría decirte si llegó a ese cargo, pero sí estuvo al frente de proyectos musicales. En el año 99
yo decidí hacer una pausa de las agrupaciones barquisimetánas. De hecho, en la alianza le dije a Julio, no sé si a Javier Alvarado, que debía sacarle un poco el acelerador a las cosas, porque debía dedicarme a terminar mis estudios de pregrado. Era muy exigente en el tiempo, no iba a poder cumplir porque estaba preparando un trabajo de grado, estaba por hacer también pasantías, había una posibilidad de que me fuera de la ciudad a hacer las pasantías, entonces decidí hacer una pausa allí, no hice vida activa en lo profesional. Y en el año 2000 me invita Felipe Parra y Manolo Jiménez a que creáramos una agrupación que ese primer año se denominó Venezuela Sí Somos Gaita. Venezuela Sí Somos Gaita. Después ese sí se lo suprimieron y quedó como Venezuela Somos Gaita. Que ellos venían como de esa especie de multiplicación de Venezuela en Gaita. De Venezuela en Gaita. Allí tuve la oportunidad de compartir con dos de los grandes. En estos días, por uno de los chats, hablábamos de ellos, Samir Rodríguez y Edison Salazar. Ese año tuve el honor, me di ese gusto, ese placer de compartir tarima escenario con ellos dos. Yo no sé si ellos llegaron a coincidir en alguna otra temporada, en alguna otra agrupación. Mira, no sabría decirte. No te sé decir. Yo toqué con Edison en Venezuela en Gaita en el 90. Yo creo que sí. Yo creo que Samir y Edison coincidieron un año en Grey Zuliana. Muy posiblemente en Grisuliana, pero así que recuerde. Por ejemplo, en la alianza ellos estuvieron en años distintos. Sí. Primero tuvo Edison, de hecho Edison tuvo nada más en el 92. Y en la alianza previa. En el 90. En el 91, perdón. No la de Julio Bowen, sino la de... En la era de Javier. Irán. Correcto. Sí, ahí sí estuvo Edison. Yo creo, si la memoria no me falla, que Edison y Samir coincidieron en el año 96 en la Grisuliana. Sí, ya recuerdo. Recuerda aquella actuación que hicimos en Punto Fijo, en Falcón. Sí. Que Samir no estaba con nosotros. Samir estuvo en el año 95, se fue, hizo vida con Grisuliana en el año 96, pero Samir se fue con nosotros en el autobús, porque Samir trabajaba en visita médica y iba a hacer un trabajo y se fue antes, ¿no? Esa actuación en donde coincidimos Grisuliana, la Alianza y la Orquesta Las Playas del maestro Eduardo Betancourt. Tenía agrupaciones en cada Es correcto, un espectáculo muy bonito allá, unas anécdotas bastante simpáticas también, sobre todo la de Palmenio Ibarra. Saludos Palmenio Enrique Ibarra, que estuvo recientemente de cumpleaños. Sí. ¿2 días, no? Sí, hace, no sé, 10 días, 5 o 8 días. En estos días cumpleaños. En estos días estoy hablando, tiene más cuento que el tío Tigre, Palmenio. No. Bueno, básicamente estoy 2 años allí con Venezuela Somos Gaita en el año 2000, 2001 y en el año 2002 Irving Semian y Orlando Anzola me contactan, hacen una suerte de reunión conmigo, planteamos unos términos allí y ese año entramos a Niquitao y ahí he permanecido desde el año 2002 hasta 2021 van, ¿qué? 19. Y de ahí por adelante hiciste ya con Cutuplan. Es correcto. Bueno, de ahí. Bueno, en el 2002 fue el año, yo creo que, bueno, a raíz de ese tema fue que se empezó a dar a conocer Niquitao, el tema del Camalache. Es correcto. El tema de maestro Víctor Hugo Márquez y de Wolfgang. El tema le dio la vuelta a Venezuela cualquier cantidad de veces, incluso incluyeron ese tema en una producción que fue patrocinada incluso hasta por una casa disquera. Sí, yo conservo esos álbumes. El promotor de esa idea fue Ender Áñez, que era uno de los difuntos, también uno de los productores discográficos más grandes que es correcto. A esa compilación, porque fue una suerte de compilación, se le llamó Las Gaitas que a él no le gustan. Sí. Bueno, eso está en YouTube. Sí. De hecho, tú lo colocas y aparecen, son como 15 temas, 12 temas.
Fue una suerte de compilación de temas de protesta. Bueno, la crispación política llevó a que la gaita hiciera como un pico, como un clímax en cuanto a gaitas de protesta ese año 2002. De paso que ese año 2002 Sí, fue sumamente conflictivo. El paro petrolero. Correcto, sumamente conflictivo. Bueno, la conflictividad del siglo de ahí para adelante nunca nos abandonó. Realmente no. Pero digamos que a partir de allí, de 2002 en adelante, el país, en términos políticos y económicos, bueno, tomó el rumbo que ya es harto conocido por todos nosotros y del cual pues, no hace falta ni siquiera que hablemos. Porque con nada más abrir la ventana y mirar para la calle, ya tú sabes. Como diría un personaje de la televisión, más que suficiente. Bueno, entonces ese año 2002 hago llave con mi hermano querido Eduardo Cutuplá Escalona y grabamos. Cutuplá. Claro. ¿Cómo que se llma? El negocio que tiene en su casa con la mano. Ah, con mi comadre Susana, La Despensa. La Despensa. La Despensa. Próximo anunciante de acá. ¿Cómo no? Claro que sí. De entregateros. Son emprendedores y los felicito por ello porque estos son momentos en los que la creatividad y la capacidad para emprender deben prácticamente estar presentes en cada uno de nuestros hogares porque es una obligación prácticamente multiplicar fuentes de ingresos, ponerse muy creativo y reinventarse, hacerse de fabricantes y vendedores de pañuelos y no de la otra ala, que es el ala de los que lloran. Es correcto. Entonces, bueno, ellos lo han hecho con la despensa, así que vaya para ellos nuestro saludo y deseo de que eso siga prosperando, que crezca y se multiplique. Así que bueno. En el 2003. En el 2003. Dan otro batacazo. No, igual Cutuplá y sí, no con la misma potencia del Cambalache, que fue el tema de la cubana. La cubana. Se hizo de nuevo esa compilación. Esa compilación fue muy lucrativa. En términos de comercialización se vendió muchísimo. Eso lo hizo Reinaldo Cuyán. No tengo el detalle, pero sí llegó a estar en discotienda a nivel nacional y se vendió muchísimo. Era digamos, una temática muy comercial. Después del año 2002, 2003, 2004, pues el género gaitero fue como desacelerando en términos de protesta. Comenzaron a apretar las tuercas. La censura a nivel de radio, televisión, prensa, todo. Básicamente fue hasta 2004, recuerdo cuando la ley Mordaza. Básicamente hasta allí. Después los gaiteros comenzamos como a mirar para otro lado, como a no meternos en camisa de once varas. Y sí, porque en esos años hubo aunque por lo menos a mis oídos no llegó específicamente nombres de directores de grupos, incluso hasta de solistas gaiteros. Se rumoró mucho de que habían amenazas, de que si seguían con el tema de la protesta, iban a poner los ganchos. Sí. Entonces, bueno, digamos que en esos años los años dorados de la protesta, ahí estuvo presente el invitado. Y eso le dio una proyección a nivel nacional importantísima. Y yo agradezco enormemente pues, la oportunidad que me dieron y de haber formado parte de ese movimiento esos años. A través de esa etapa, digamos, histórica de la gaita, pues ahí logramos hacer muy buena relación y ganarnos el aprecio, el cariño y el respeto de muchas figuras gaiteras del Zulia. Sí, y muchas personalidades de la gaita no tanto reconocían a Niquitao como agrupación gaitera de Barquisimeto, sino que, o sea, tú les nombrabas a Edinson García o a Eduardo Cutuplá Escalona y eran reconocidos. Sí, los muchachos de Niquitao, de Barquisimeto. Sí, es correcto. Bueno, esas han sido parte de las satisfacciones que hemos tenido en estos años, que son ya, si contamos desde aquella que refería hace 35 años,
en Valera a mis 10 años de edad, son 35 años de vida, de trayectoria, de vida musical dentro de la gaita. Bueno, eso que hemos contado hoy son parte de las anécdotas, satisfacciones que hemos recogido de las amistades, de las vivencias, todas ellas hermosas, que hemos recogido durante todos estos años como gaiteros, como músicos y como promotores de nuestra cultura, porque eso es lo que es una manifestación musical como la gaita. Forma parte de nuestra identidad, de nuestro acervo musical y de nuestros valores. Enzo, ¿cuál crees tú que ha sido la tarima más importante en la que te has montado con una agrupación gaitera? Llámese Barquisimeto, en Caracas, cualquier ciudad de Venezuela. El escenario, la tarima más importante con la que tú te has montado. Mira, la más impresionante de todas, han sido muchas, de verdad, muchas y muy buenas en cuanto a asistencia, en cuanto a... Aquí en el Coliseo hubo unas que eran impresionantemente abarrotadas de gente, claro, y con una respuesta muy bonita, pero la más grande de todas, ese es el único escenario en el que yo me monté y yo no vi dónde terminaba el público, porque había una parte donde ya el público no se veía iluminado, pero era una cosa impresionante la cantidad de gente que había, que era el espectáculo que llamaban el Super Amanecer Gaitero en el Diverland de Margarita. El de Margarita. Eso fue en el año 96. Yo creo que la alianza fue una sola vez a ese. Sí, tuvo un solo pueblo y Maracaibo 15 también. No recuerdo si era con Quiocoa también. La edición en la que nosotros estuvimos, el Diverland era el parque de diversiones. Sí, el parque ferial. Uno de los más grandes del país. En el Canódromo fue ese evento. Es correcto, uno de los más grandes del país, que ya no funcionaba, ya en esos años ya estaba fuera de uso. Si mal no recuerdo, es Pampatar, donde estaba ubicado ese parque. Bueno, allí aquel patrocinio famoso de Regional, de la cervecera, la Catira. es correcto. Ellos hicieron, yo no sé si fueron 5, 6 o 7 ediciones, nosotros tuvimos la tercera. Yo conservo aún algunas revistas, algunos reportes de eso, el año 96. Ahí estuvimos. Hubo algunas agrupaciones locales de Margarita. No recuerdo si Songa, algo así. Era un nombre muy curioso. Una de esas agrupaciones de allí, locales. Y de las agrupaciones que fuimos del interior del país, Guasinca Zuliana estuvo por Caracas. Sí, señor. Por Maracaibo estuvo el Gran Coquivacoa y Coquimba. Y por Barquisimeto estuvimos nosotros, la alianza, que saquimos aquel famoso vuelo desde Maiquetía hacia Por la Mar, donde creo que no había más nadie en el vuelo. No, digamos, los grupos de gaita. Eran los 4 grupos de gaita. Te podrás imaginar lo desastroso que fue ese vuelo en términos de... Recuerdo... Desastroso, no por trágico, era por el bochinche. Chalequeo y el bochinche, como decimos coloquialmente acá en Venezuela. Recuerdo que claramente yo iba sentado con Oscar Borja. Oscar y yo somos muy amigos hace muchos años, de cuando ellos, el Bocón, hermano de Neguito. Y Elías Oviedo iba en el puesto de adelante. Elías Oviedo le tiene pavor a los aviones. No, eso fue poquito. Todo el carratico Oscar mamándole gallo, le movía el asiento y Elías pegaba esos brincos. Y me acuerdo que sacó el salvavidas de abajo del asiento y se lo puso en el pecho de Elías. ¡Por este que te el avión! No, eso fue un chalequeo todo el viaje. Muy bonito recuerdo. Sí, bueno. Esa es la tarima, Noriel, esa es la tarima más, si se quiere, esa fue una tarima como impactante, como que te arropaba, como que te abrumaba, o sea, porque la tarima era tan grande. Bueno, se dice que habían más de 20.000 personas. Sí, la tarima era tan grande y había tanta gente que, como te dije, es la única vez que yo he cantado en un sitio donde no le veo el final al público,
en donde estábamos actuando. Allí compartimos escenario con el Padrinés de Oro, con Luisito, que fue y cantó con nosotros algunos temas, entre ellos Amor del Bueno, por supuesto, que era el tema emblemático de la alianza. Con transmisión, no, en vivo no fue, lo grabaron, recogieron grabación ese día y luego transmitieron, creo que una semana después, por Venezolana Televisión, cuando era un canal de televisión. Un canal decente. Sí. Cuando ellos todavía dedicaban parte de su programación al entretenimiento. Y recogieron, yo recuerdo que grabaron, y nosotros vimos esa transmisión estando en Caracas, creo. En una retransmisión de esa, estando ya, porque eso fue en noviembre. Sí. Y unas semanas después estuvimos, yo creo que fueron ese show de Margarita, y a las 2 semanas, estando en Caracas, vimos la retransmisión que hicieron, creo que la pasaron varias veces, y una de esas retransmisiones, recuerdo que la vimos allá en el Hotel Oro. Bueno, todavía nos queda mucho por hablar, pero ya vamos llegando prácticamente al final de... Está buena la conversación. Está muy buena, y esta no va a ser la única invitación, a ver próxima, en la segunda, en la tercera temporada. Dios mediante. De Entre Gaiteros. Me gustaría que me comentaras o que me hablaras de las presentaciones en las que has tenido oportunidad de estar con Nikitao o con alguna otra agrupación los 14 de enero. Vale. 14 de enero es una fecha, para mí es un secreto, una fecha muy especial para todos, cada uno de los que vivimos acá en Barquisimeto. Una fecha súper especial es la llegada de la Divina Pastora a la ciudad, y muchas agrupaciones musicales, incluyendo el género gaita, por muchos años se han dado cita para brindarle una serenata a la Virgen. ¿Cuántos años tienes cantándole a la Divina Pastora? Mira, en el 2002 entré con Nikitao y creo que fue, no sé si fue a partir de 2004 que Irving comenzó a ofrecer esta especie de tributo gaitero a la Virgen, que los primeros años lo hicimos dentro del estacionamiento de su casa materna, ¿no? Que ya hoy día se convirtió en una especie de local comercial, bueno, ahí está el pozón, ya la casa de estudio de grabación. Ya la casa como tal no está. Pero antes sí, pues era el espacio, era el estacionamiento. Correcto. Allí participamos, la memoria no me da para allá, pero yo no sé si fue 2003 o 2004 donde se comenzó. Y luego, los años siguientes, se comenzó a colocar la tarima enfrente, en la Avenida Venezuela, en el canal de servicio, en sentido este-oeste, por donde pasa la Virgen cuando ya va llegando prácticamente 3-4 cuadras antes de la... Donde está una famosa de pera. Correcto. Bueno, entonces ese es uno de los momentos emocionantes, porque la Virgen ya está llegando a la catedral y hay como mucha expectativa, ¿no? Hay muchísima gente, porque esas 3-4 cuadras que faltan se hacen insuficientes. La feligresía, el río humano, el río de fe, como le llamamos todos, se hace insuficiente para albergar a tanta gente, ¿no? Si lo contamos desde el 2003, pues ya serían como 18 años que estamos allí. Hubo un año que no pude estar, que si mal no recuerdo es comienzos del año 2009, porque debí cumplir un compromiso musical con mi banda, con Macao, y no pude llegar. Traté de llegar, creo que ya la cosa había terminado, pero digamos, de ahí en adelante yo nunca he faltado un año. ¿Cuántas gaitas le has grabado a la Divina Pastora? Son muchas. Tanto con Nikitao como con otras agrupaciones he grabado para la Virgen. Con Nikitao debo haber hecho como 6 o 7 temas para la Virgen. Con
con Felipe Parra y El proyecto con la nueva máquina. con la nueva máquina, con Felipe Parra y nuestro muy recordado Carlitos Cifuentes, también tuve la oportunidad de hacer un tema para la Virgen, sí, uno solo. Hice varios, pero uno solo fue para la Virgen, la autoría de un hermano querido, Bernardo Nieves Manchi, y la interpretación la tuvo con Ruperto Páez, contigo. Humildemente. Nos vimos hace unos días y comentamos esa anécdota. Nos vimos por aquí, muy cerquita, aquí mismo en Nueva Segovia, en un local que está a una cuadra para allá. Nos vimos, coincidimos con Carlitos Jiménez, con Benjamín José Conde, y estuvimos hablando y tocamos esa grabación, esa experiencia. Eso fue la foto que puse en el grupo, correcto, en el chat de Niquitano. Eso hace una semana, tal vez, una semana y media. El proyecto Palafito de Reinaldo Bracho, buen amigo, gaitero, compositor también, Reinaldito Bracho, me invitó, hicimos gaita para la Virgen, con Unigaita, hice una gaita para la Virgen en el año 98, en ese primer álbum, de autoría de Tito Balbuena. Ahí viene la procesión. Con Venezuela Somos Gaita, no, creo que no hice gaita para la Y Virgen. obviamente con los pastoreños. Bueno, sí, los dos álbumes de los pastoreños, de 2011 y 2012. Y lo que está grabado y aún no ha salido con Advocación Mariana, que es un proyecto en el cual estoy participando, con grandes figuras de la gaita y de algunos otros géneros también, que está liderado por Bernardo Nieves, mi hermano querido Bernardo Nieves, que todos los temas allí son de su autoría. Un proyecto muy bonito que vamos a ver si Dios mediante y la Divina Pastora permite concluir este 2021 para que lo disfruten, porque es un proyecto bastante bonito. Ya tienen, Eso deben ser más de 10 gaitas para ya 10, 12 gaitas. tienen como año y medio trabajando en esa producción, ¿no? Sí, se comenzó a finales del año 19. Es una producción que han venido trabajando poco a poco. Es correcto. Y que ha venido, con mucho tacto. y que ha venido creciendo, porque inicialmente fueron 8 temas o 10, y yo creo que pasamos de 20 ya. Entonces, bueno, ahí va. Poquito a poco, avanzando, ¿no? Y bueno, con mucho amor, eso sí. Sin duda alguna, cantarle a la Virgen debe ser algo muy, muy sentido. Yo, o sea, en lo que a mí respecta, yo como músico, cada vez que nos juntamos a tocarle a la Divina Pastora, eso es algo, un sentimiento que no te sabía explicar, es algo. No es comparable con ninguna otra experiencia. Y fíjate, incluso nosotros en enero tuvimos la oportunidad de darle una serenata virtual a la Divina Pastora, porque por el tema pandemia, el tema COVID, la procesión no se hizo, pero incluso en ese momento, con una pequeña imagen de la Virgen ahí, ese momento fue especial también. Sí, cómo no, claro que sí. La presencia, porque el tema espiritual, digamos que trasciende ese tipo de limitaciones. O sea, no teníamos público, no habían 10.000 personas pasando por el frente, 10.000 por cada minuto, es decir, Exacto. porque por ahí pasan millones De personas. Pero digamos que el tema espiritual trasciende ese tipo la fe trasciende ese tipo de limitaciones. Y aún cuando estábamos nada más nosotros, el equipo de producción, no sé, tal vez unas 8 o 10 personas más, que éramos más allegados a la familia, o sea, ahí no habíamos 30, 40 personas. No, y el perro que ladraba cuando arrancamos. Pero digamos que la carga emotiva con todos estos temas de fe, con todos estos temas espirituales, siguen estando allí presentes, haciendo muchos esfuerzos incluso para que una lágrima no se fuera allí en la grabación. Por ahí hay unas palabras que yo digo al final donde tuve que maniobrar bastante para que no se me notara la cosa, porque ya, o sea, en ese momento me invadió la emoción y quedó grabadito
un bajoncito por ahí en la voz porque de verdad que la carga emocional es muy grande, sobre todo por las circunstancias en las que hemos estado inmersos con este tema de los encierros, los confinamientos, los aislamientos, el no poder estar haciendo nuestras vidas como habíamos venido haciéndola durante muchísimos una vida años. normal. Es correcto. Entonces, el tema de los contagios, de los seres queridos que hemos perdido, todo eso estaba allí presente, ¿no? Y entonces, aun cuando, como tú mencionas, aun cuando no había gente, cuando no estábamos en la avenida Venezuela con el río humano pasándonos enfrente, igual la carga emocional era muy grande. Edinson, en cada 14 de enero, Nikitao a lo largo de muchos años ha tenido la oportunidad y ha tenido la dicha y el honor de contar con la presencia de grandes estrellas de la gaita. Neguito Borja, Betulio Medina, Gustavo Aguado, el maestro Cepeda, creo que, Sí, cómo no. que en una oportunidad estuvo también, Daniel Badel, Rafael el Pollo Brito, gran amigo tuyo, ¿Cómo no? con el que has tenido no la oportunidad de cantar ahí, sino con el que has tenido la oportunidad de compartir en muchas parrandas. Sí, cómo no, claro que sí. Muchas parrandas. Hay videos y fotos de una de esas parrandas en casa de José Israel González, gerente general de Somos Televisión y de Somos 93.5, en su casa en El Manzano, donde le dieron duro, ¿no? Durísimo. Durísimo. No sé si en la edición podemos colocar esa fotografía que tú usas. Claro que sí. Sí, como no, saludos a José Israel también, cariñosamente conocido pues, en este medio como Mucho Pampero. Cheo Pampero, Sí, un gran amigo al que tengo muchísimo que agradecerle. sí, como no. Me dio la oportunidad de trabajar en su canal de televisión, donde aprendí muchísimo sobre lo que es el manejo de cámara, edición y tantas otras cosas. Allí estuve también por espacio de, 8 años. Estuve en los medios, en la Corporación de Medios de Israel y específicamente en Fiesta 92.1. Ahí estuvimos haciendo radio hasta el año 2017. Yo creo que en ese año José Israel se desligó de la frecuencia. Está con la propia suya, con 93.5 Somos y su canal de televisión. Vamos a enviarle saludos a todo el equipo. Y ahí estuvimos haciendo nuestros 2 espacios, que fueron La Gaita está de fiesta, espacio radial de la mañana. A las 7 de la mañana estábamos haciendo gaitas ahí en 92.1. Y más adelante tuve la oportunidad también de desarrollar un proyecto muy bonito radial que se llamó Fiesta en Vivo. Una propuesta muy interesante donde hicimos música latina, música caribeña en vivo, en conciertos, solo música en conciertos. Sonaba allí y eso me dio muchas satisfacciones y al público melómano le gustó muchísimo la propuesta. Ahí estuvimos hasta el año 2017 y en esos años, creo que fue el año 14, 15, 16, en esos años el Pollo era una de las grandes figuras de la televisión nacional. No, estaba en portada, también Correcto. Y bueno, también con una muy bonita relación con José Israel. Y era frecuente este tipo de reuniones donde, bueno, escuchábamos, el Pollo tiene un iPod, yo no sé si lo cambió ya, pero es un iPod de estos, de las primeras generaciones, con volanticos de los que giran, en donde tiene almacenado no sé cuántos gigas de música y ahí yo creo que pasamos toda la vida juntos escuchando música y no se va a acabar lo que el Pollo tiene en ese iPod. Es impresionante la música que él tiene almacenada allí. Y bueno, no sé cuántas gaitas escuchamos, pero sí, ahí llegamos a pasar 15 horas pegados compartiendo música y como Cantando, dice
la gaita de Astolfo cantada por Daniel Méndez, Entre Palos y Alegría. Bueno, en esa oportunidad de la que te estoy comentando, estaban incluso con sus hijos, ¿no? Sí, claro, hubo uno de esos años donde vinieron todos los hijos del Sí, pollo. correcto. Incluso Micaela, que es su hija más pequeña. Sí, vino con Ana María. Con Ana María Simón, eran parejas para entonces. Ella estaba allí muy chiquita, no sé, tal vez un par de años, 2, 3 años, estaba allí. Sí. Y ella amaneció allí con los hijos del pollo, con, ¿cómo se llama? Giselle, Una cantante maravillosa, Excelente. y una niña, bueno, así la veo yo, ¿no? Aún con ojos de niña bonita, agradable, ¿no? Una hermosura, y una gran cantante. Y todos los panas, porque son muy panas, los hijos del pollo son Oye, esos buenos chamos- cantantes. Chamos virtuosos. Sí. Excelente cantante. Ese año fue una experiencia bastante bonita. Saludo a mi hermano querido también, José Luis Roche, que para entonces era el manager de... Mi hermana, decía, ese es mi hermana. Es correcto. Decía el pollo. De esa partida formaba parte José Luis Roche con su hermano Ricardo, Claro. gran cantante también. Ambos están en Barcelona, España, hoy día. Ricardo Pelón, Ricardito Aguirre, pelón. Ricardo Aguirre Pelón, John Frank Quintero, que Imagínate. era mano derecha de José Israel, mi compadre Eduardo Cutuplá, Escalona y yo, y bueno, parte de la familia de José Israel, Ender, no recuerdo. Bueno, hubo una de esas parrandas en la que estuvo Eileen Abad, una actriz, que también estuvo allí compartiendo. Ana María Simón, por supuesto, estuvo allí. Bueno, el asunto es que Rafael el Pollo Brito es una de las figuras que más frecuentaba la procesión de la Virgen y que con mayor devoción y con mayor pasión y entrega cantaba para la Virgen las veces que compartió con nosotros. Aparte de nosotros, él hacía música en otras tarimas, pero con nosotros la experiencia fue sumamente gratificante, bonita, alegre, musicalmente siempre de primera línea como siempre lo hace el pollo, con un excelente músico, talentazo. Con el pollo, bueno, tuviste la oportunidad de hacer una bonita amistad. Sí, una como amistad, no, claro que sí. o sea, de contacto por mensaje, WhatsApp. Es correcto. No se ha perdido a pesar de que el pollo está en Estados Unidos y tú sigues acá en Venezuela, no han perdido el contacto, han seguido allí. Sí, como no, claro que sí. El pollo tiene un cariño muy especial por todos nosotros. Bueno, conmigo tuvo la oportunidad de cantar a dúo varias veces. Dicho, yo tuve la oportunidad de cantar con él a dúo. Pues, no se vaya a interpretar. Ambos tuvieron la Sí. oportunidad de cantar juntos porque Y el dúo al cual me voy a referir, que tuvimos la oportunidad en vivo en el año 2014, en el álbum Venezuela de Luz del maestro Renato Aguirre, se grabó el tema para José Gregorio Hernández, el tema José Gregorio. En la grabación original es Gustavo Aguado y Rafael Brito el Pollo. okay. En vivo, la primera vez que se interpretó fue en la procesión de la Virgen de enero de 2015 y ahí tuvimos la oportunidad de interpretar. La parte de Gustavo la hice yo y por supuesto el pollo cantó la suya. Esa grabación Sí, está, creo que la compartí contigo Sí, ahorita en enero. Y esa grabación, para los que quieran verla, está en YouTube. Coloquen, se meten en el canal de Niquitao, el que a ti te gusta, y esa grabación está ahí. Bueno, cantar ese tema ha sido una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Un tema que tiene una carga espiritual demasiado grande para cualquier venezolano. El tema José Gregorio Hernández, sobre todo este 2021, cuando fue elevado ya al nivel de, fue beatificado, fue elevado al nivel de beato, pues ya eso es un tema que para todos los venezolanos es muy representativo. Claro que sí. Hermano,
tenemos que despedir ya el programa por hoy. De verdad agradecido por haber aceptado la invitación. Espero que muy pronto nos volvamos a sentar y sigamos conversando entre gaiteros. Y nada, hermano, tus palabras de despedida. Bueno, agradecerte, Noriel, invitarte a que continúes con esta iniciativa, que como sabemos todos los comienzos tienen altos y bajos, tienen tropiezos, hay que ajustar, hay que corregir, hay que dar a conocer, hay que, digamos, hacerle el branding, el posicionamiento, la marca, que se dé a conocer. Todas esas cosas están ahorita en pleno desarrollo, como quien dice, pero yo te invito a que esta iniciativa la mantengas, digamos, en el tiempo, no la abandones, no la hagas a un lado, sino que por el contrario se multiplique, se potencie aún más. Gracias por la invitación. Habíamos estado por grabar hace unos días, no habíamos logrado coordinar la agenda, pero bueno, hoy se logró. Te lo agradezco enormemente. A todas las personas que a través de esta pantalla nos puedan estar viendo, el momento en que lo reproduzcan, porque como queda disponible para cuando lo quieran volver a ver, reproducir, pues para ustedes vaya nuestro saludo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí, y espero que le den el seguimiento, el apoyo a todos los episodios que vienen de Entre Gaiteros. Síganlo en su cuenta Instagram, suscríbanse a su canal de YouTube, y a todos los hermanos gaiteros que están pendientes por venir a participar, pues agéndenlo, ni siquiera lo piensen. Vengan con Noriel a que compartan este momento, esta experiencia, para que el género gaitero les siga hablando a las personas a través de estas plataformas digitales. Todas sus experiencias, todos sus momentos bonitos, históricos, todos sus relatos, que los seguirán enalteciendo y manteniendo vivos. Bueno, bendiciones a ti, a toda la familia, y bueno, seguimos a la orden para cualquier otra actividad similar como esta u otro proyecto que emprendas. Sabes que puedes contar conmigo. Agradecido, hermano. Él fue el invitado del séptimo programa, el séptimo episodio del día de hoy de Entre Gaiteros. Edison García, un excelente solista de nuestra gaita venezolana, patrimonio cultural de Venezuela. Agradecido con todos ustedes por sus comentarios, por sus mensajes, por estar allí atentos. Recuerden que nuestras redes sociales son Entre Gaiteros Podcast en Facebook y en Instagram, y nos pueden ubicar en YouTube también como Entre Gaiteros Podcast. Se suscriben, activan la campanita y estarán siempre allí pendientes de todo lo que estemos colocando en nuestro canal. Que estén muy bien, hasta pronto. Entre Gaiteros llegó a ustedes en nombre de El Pozón de Irving, Avenida Venezuela, entre calles 25 y 26, Barquisimeto. De Todo Express, calle 17, entre carreras 23 y 24, Barquisimeto. Instituto Cardiológico Alfa 1, Avenida Los Leones con calle Madrid, Policlínica Barquisimeto. NG Creativos Venezuela, Avenida Libertador, sector Bararida, Barquisimeto. Con los cañones del 36.